Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la NEF. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de NEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista y hoy, por supuesto, vamos a estar con Patricio Lama, ¿no es cierto? Quien es Santibáñez, ¿no? ¿El otro apellido? Así Sí, es. sí. Quien es secretario, ¿no es cierto?, de Solidaridad, Conflicto y Derechos Humanos de nuestra NEF y ha estado bastante tiempo en la lucha, ¿no es cierto?, sindical, ya es conocido, pero nos gustaría quizás saber quién está detrás de ese dirigente, que nos cuente un poquito acerca de su historia en el mundo sindical y para que la gente lo vaya conociendo. Bienvenido, Patricio, ¿cómo está? Hola, Harold, gracias por la invitación. Bienvenido a las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver por esta conversación. Así que gracias a ti por la invitación nuevamente. Bueno, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Cómo llega al mundo sindical, de su servicio? Un poco, cuéntenos. A ver, lo que pasa es que yo tengo una experiencia bastante larga en el mundo sindical, pero en el mundo sindical de la empresa privada, digamos, ¿no? Yo comencé en la época de la dictadura, por ahí por el año 88, cuando era bastante joven, y 88, 89 principalmente, trabajando, formando sindicatos y organizaciones en el sector campesino en la región, principalmente en la sexta región y en la séptima región, en la octava región, en todos esos sectores, en los sectores rurales, trabajaba apoyando las organizaciones campesinas, digamos, durante la dictadura. Después, el año 90, me puse a trabajar en una confederación territorial que había aquí en Santiago. Existían 5, hoy día no sé cómo, pero en esa época existían 5 organizaciones territoriales, confederaciones territoriales que abarcaban sindicatos según la ubicación territorial, más que independiente del sector de la producción que participaran. Y yo en ese sentido fui trabajando en la Confederación de Trabajadores de Maipú, que abarcaba todo lo que era anteriormente el cordón Maipú, Cerrillo, Estación Central, todos los sindicatos que estaban en ese sector. Y partía capacitando a los dirigentes sindicales en temas de movimiento obrero, etcétera, y me fui metiendo, fui aprendiendo, fui leyendo, etcétera, me fui preparando y terminé asesorando la conformación de sindicatos, formaba sindicatos, al final terminé me tocó formar muchos sindicatos en ese periodo, y en algunos casos también los asesoraba en negociación colectiva. Y así trabajé más o menos hasta que me metí al sector público el año 93, el año 92 estuve trabajando en el Instituto de la Juventud, estaba recién conformado, en esa época era joven, obviamente, era coherente, digamos, trabajar en el mundo del Instituto de la Juventud, y estuve trabajando algunos meses y después me vine a trabajar al FOSI, que es el año 93, y así estoy hasta ahora, ya, imagínate, ya llevo 32 años trabajando en el FOSI, al principio como honorario, y después, cuando en el año 2000 el gobierno del presidente Lagos empezó todo un proceso de ir traspasando a los trabajadores a honorarios de a poco a la contrata, ahí nosotros el año 2001, un grupo de trabajadores del FOSI, conformamos la Asociación de Funcionarios del FOSIS, aquí en Santiago, con funcionarios de Santiago, de Rancagua y de Valparaíso, éramos más o menos 80, conformamos la Asociación de Funcionarios del FOSI en junio del año 2001, con 3 dirigentes, porque teníamos solamente 80, pero de ahí yo no me postulé, porque ahí teníamos ya predeterminado que iban a ser los dirigentes iniciales, pero sí asesoré, estuvimos acompañando a los compañeros de esa primera directiva, a que se afiliaran más personas, y en breve tuvimos más de 250 afiliados, y por lo tanto ya el 2003, cuando había que renovar directorio, ahí me presenté a la elección y salí electo dirigente de la asociación. Éramos ya 5, que es el número de dirigentes que tenemos hoy, pero tenemos hoy en el FOSI ya casi 770, 780 asociados y asociadas. Digamos, ha ido aumentando la familia, porque también ha ido aumentando la cantidad de compañeros y compañeras honorarios que han ido siendo traspasados a la contrata. Y así ha ido... También estuvimos con la conformación el año 2004 de la Federación de los Servicios del Ministerio, conformado por el Senadi, por la Asociación del Senadi, la Asociación del Senama, la Asociación del INJUF, la Asociación de
de la CONADI y la Asociación del FOSI. Bueno, en esa época el Ministerio de la Mujer no era ministerio, era Servicio de la Mujer, era parte del ministerio, así que también estuvo un tiempo el Servicio Nacional de la Mujer formando parte de la federación. Bueno, tú sabes que hace poco se creó la Federación del Ministerio de la Mujer, pero ellos en sus orígenes formaron parte de la Federación FENAMIA, y ahora una de las dos asociaciones que se vino, el Servicio de Protección Especializada de la Adolescencia, de la Niñez y Adolescencia, una de los dos servicios, de las dos organizaciones de ese servicio también se incorporaron a la federación, y hoy día soy el presidente de la Federación de las Asociaciones del Ministerio FENAMIAS. Eso es como muy sucintamente y el año 22 ingresé por primera vez al directorio nacional de la ANEF, y este año me presenté a la reelección y fui reelecto, por suerte. Y aquí estamos, nuevamente ocupando la misma secretaría, que es la Secretaría de Solidaridad, Conflicto y Derechos Humanos, que es una secretaría que es sumamente importante para mí, porque permite ahí estar apoyando a los compañeros y compañeras de las distintas asociaciones cuando se encuentran en situaciones de conflicto, principalmente por menoscabos laborales, por pérdida de derechos o no reconocimiento de derechos, y también principalmente también se da mucho por compromisos que han asumido las autoridades, y que al poco tiempo de suscribir esos compromisos con mucha pompa, con mucha foto, pero después a los meses, digamos, las autoridades como que empiezan ahí a hacerle el quite a esos cumplimientos y obligan nuevamente a los trabajadores y trabajadoras a través de sus asociaciones a movilizarse, y bueno, cuando nos requieren apoyo, ahí estamos apoyándolos, acompañándolos en sus procesos movilizadores. Oiga, no, es muy interesante lo que hace, y bueno, y si también se repitió el plato es porque bien ahí, pues, o sea, sí, quiere que obvio. siga ahí, así que súper bien. Oiga, bueno, ¿y qué ha significado para su vida estar en la ANEF y pertenecer al mundo sindical? ¿Qué ha significado para usted? O sea, para mí es muy importante participar en la ANEF, pero también es mucho más importante todo el trabajo que uno hace con el mundo sindical. Mira, lo que pasa es que yo siempre he dicho que el dirigente que no se enoja, que no se molesta, yo digo que no se emputece cuando ve injusticia, no debería ser dirigente. Debería dedicarse a otra cosa. Y eso me pasa a mí. Yo, la verdad, en general, cuando veo situaciones de menoscabo, de que las jefaturas abusan de su poder, que maltratan o que no cumplen los compromisos, o que les es indiferente como las condiciones laborales de las personas que están a su cargo, a mí me molesta mucho. Y siempre ha sido así, digamos. O sea, bueno, un ejemplo, yo no solamente alego cuando soy dirigente, a mí me echaron muchas veces. Yo tengo 2 títulos, mi primer título soy profesor. La última vez que hice clase me echaron de un colegio. Yo mientras trabajaba en esta confederación de trabajadores de Maipú, que te decía yo, como asesor también hacía clases. Y ahí obviamente traté de formar un sindicato, porque nos trataban muy mal como profesores. En un colegio que trabajaba en ese momento, en un colegio en Gran Avenida, hacía clases. Yo soy profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, y obviamente costaba, porque hay mucha represión muchas veces en los colegios, y no nos resultó. Yo me agarré muchas veces con el director del colegio por situaciones de injusticia que se cometían, y al final me echaron, digamos, ¿no? Siempre ha sido así, digamos. Entonces, para mí es sumamente importante el tema de el respeto a los derechos, el que los trabajadores y los trabajadores sean valorados en sus lugares de trabajo, y por lo tanto, cuando eso no ocurre, creo que es necesario hacerlo ver, y qué mejor que hacerlo ver de manera organizada a través de un sindicato, o en este caso de una asociación. Eso es importante para mí. Yo creo que eso siempre ha marcado mi vida, el hecho, por algo, en época de dictadura, trabajaba apoyando la formación de organizaciones campesinas, porque consideraba que era sumamente importante, a pesar de que todos los riesgos que se vivían en esa época. Entonces, con mayor razón ahora, digamos, donde ¿qué tanto riesgo? No te van a matar, no te van a torturar, digamos, ¿no? Pasa, pero muy pocas veces, digamos, ¿no? Lo más grave que uno puede ver hoy en día es que te echen, o que tengas problemas, digamos, en términos de te hagan un descuento si paralizáis, digamos. Claro. Pero yo creo que vale la pena correr los riesgos cuando se trata de pelear por derechos, digamos, y para mí eso ha sido sumamente importante siempre.
Mire, yo creo que es fundamental también lo que dice, porque, claro, o sea, que en el fondo como que ha sido un luchador eterno, ha estado siempre en lucha. Y Sí, eso, la verdad que sí. y eso tiene que ver mucho también con su ascendencia, y ahí lo paso al otro tema que es de su vida, que usted es palestino, me imagino. Sí, 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 ¿Qué, qué, soy nieto de palestinos. y Mis qué, qué, abuelos qué- y abuelas nacieron en Palestina, en Belén. mire, po, ¿y Son qué es para palestinos. usted todo lo que está pasando allá? Bueno, desde chico obviamente he estado sumamente comprometido con la causa de la liberación de Palestina. Para mí, yo tengo claro lo que está pasando, por qué está pasando. Hay un tema de ocupación que viene desde el año 48, digamos, ¿no? Y donde las naciones de Occidente han cerrado los ojos frente a la ocupación brutal, porque ha sido brutal. Lo que pasa es que ahora uno lo ve, porque ya esta ocupación brutal se ha transformado en un genocidio, Exacto. que lo vemos todos, digamos, pero antes de que se diera esta situación, digamos, de masacre que está ocurriendo en Gaza y también en Cisjordania, yo digo, Cisjordania está a unos pocos kilómetros Sí. de Gaza, está ocupada, nunca ha dejado de estar ocupada, y el ejército israelí se mete, destruye, asesina a mansalva. Lo que pasa es que, claro, uno se queda solamente con Gaza, le echan la culpa a Hamas, que es un movimiento de liberación nacional, de corte Ujú. religioso, sí, de corte religioso, pero su lucha es una lucha de liberación nacional por la oración del pueblo palestino. Pero antes de eso, ha ocurrido lo mismo, han ocurrido las matanzas, las masacres, Mm. los atropellos a los derechos del pueblo palestino, y Occidente, con este sentimiento de culpa que tiene por el holocausto que hubo en la Mm. Segunda Guerra Mundial en contra del pueblo judío, claro, cierra los ojos frente a la Mm. masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania. Exactamente, yo creo que ahí hay un tema de culpa de Occidente, como bien dice usted. Y bueno, ¿y Netanyahu irá a caer o no? Esa es la gran Es, pregunta, ¿no? es difícil que caiga porque en general Israel como Estado se ha ido derechizando, digamos, ¿no? O sea, Claro. los sectores más de centro izquierda que existían, ahora, seamos claros, la centro izquierda en Israel es igual avala el genocidio, eh, que la derecha, digamos, ¿no? Pero los grupos muy minoritarios son aquellos que prácticamente están erradicados. No sé, pues del Parlamento de Israel son 120, no son más de 10, de 10 o 15 diputados, porque ahí es unicameral en Israel. No más de 10 o 15 diputados son los que han levantado la voz frente a la matanza del pueblo palestino. Digamos, todo el resto está de acuerdo, lo justifican, claro. La única diferencia es que algunos lo justifican de manera más abierta que otra, pero la sociedad de Israel es una sociedad sumamente derechizada, digamos, ¿no? Que han apoyado, no sé si tú has sabido, pero últimamente se filtraron unos videos donde aparecían siendo violados por presos palestinos, Es un por parte espanto. de soldados, esos videos fueron dados a conocer a la opinión pública, se filtraron a través de unos medios de prensa. Quien lo filtró fue una generala, imagínate, una generala, porque consideraba que era tan brutal que había que filtrarlo. ¿Y qué es lo que Oh, pasó? Se tomó preso a la generala, y ahí están liberados, y todo un proceso, digamos, de perdonazo a esos soldados que fueron ahí filmados violando a presos palestinos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque espantoso. consideran que es legítimo presionar de esa forma, violando, imagínate, violando. Imagínate, es horrible, po. ¿Qué quiere que le ganó? No sabía eso, no sabía ese dato. Sí, no, sí, ha sido súper famoso esta Ya. última parte de semana, digamos, ¿no? Ha salido en todos los medios de prensa. Lo que pasa es que aquí en Chile, lo que llegan como noticias, llegan noticias que pasan por Estados Unidos, entonces, claro, El son filtro, noticias po. que vienen más Claro, dosificada, por ser, pero claro. cuando uno se mete a leer noticias del resto del mundo o en diarios extranjeros, se da cuenta Mm. que la realidad es mucho más brutal de lo que llegan acá como noticias a este país, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, tremendo. Oye, y volviendo un poquito al área a nuestra, ¿no? Al mundo sindical. ¿Qué le parece esta nuevas generaciones que están incorporándose de dirigentes? Ha llegado esta gente joven en Sí, Ñuble, en Talca con Ulises.
el mismo Rodrigo Delgado, y bueno, y la Fran, y Nubia, ¿no es cierto? Este recambio generacional en ANEF, ¿qué le ha parecido? O sea, yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que entren dirigentes jóvenes que coexistan con nosotros, que somos dirigentes más antiguos, porque los dirigentes jóvenes son los que tienen que ir reemplazando de manera paulatina o de manera más rápida a quienes vamos de salida, digamos, ¿no? Porque así debiera ser y no esperar a que nos vayamos todos los viejos, digamos, para que recién entre los jóvenes. No, tiene que ir, que ser un proceso, y además que los chiquillos que han entrado han sido de mucha energía, digamos. O sea, por ejemplo, hay algo que no se ha valorado lo suficiente. Tenemos nosotros en el directorio a una joven con todas las de la ley. Hay algunos que se ven más jóvenes, otros menos jóvenes, pero una que desde un punto de vista de lo que es la descripción etaria para ser joven, tenemos una dirigente nacional joven, la Francisca Riva, que ella tiene menos de 30 años, es joven 26. Con todas las de la ley, digamos, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura internacional para ser considerado joven. Entonces, y tenemos también, como dices tú, jóvenes en otras regiones, dirigentes regionales, el mismo Ulises, que es presidente regional del Maule, tú mencionaste otros más que también son importantes, pero estoy hablando de los más jóvenes. Cecia también es joven. Claro, no, hay varios y varias jóvenes, la Nubia, el compañero de la región de los ríos. Rodrigo Delgado, claro. Claro, pero yo quisiera ahí como destacar el caso de Ulises y de Frank, que son compañeros que tienen menos de 30 años y por lo tanto, no digo que el otro no lo sean, pero que están dentro de lo que es efectivamente el ser joven con todas las de lo que hoy en día se cataloga que el segmento juvenil, digamos. Entonces, y que están ahí, se han metido con mucho punch, con mucho dinamismo, con mucho compromiso, son muy dinámicos, digamos, ¿no? Con mucha creatividad, obviamente el resto también de los compañeros que se han incorporado al directorio nacional. Entonces es sumamente importante y gratificante, porque además de alguna forma el dinamismo es como una inyección para el resto del directorio, en términos del trabajo que tenemos que realizar en representación de nuestros compañeros y compañeras de las distintas asociaciones afiliadas. Sí. Oiga, y llevándolo a la arena política, estamos en un proceso eleccionario, no solamente presidencial, que todo el mundo ha centrado ahí, también el tema parlamentario, porque finalmente nosotros, que vamos siempre al Congreso, ¿no es cierto?, con el presidente y con otro dirigente, sabemos como el tema del seguimiento legislativo. Entonces, ¿qué tan importante para la ANEF es quién vaya a salir de presidente y además qué tipo de parlamentarios vamos a tener? Pues si van a estar o no a favor de los trabajadores. ¿Cómo ve usted eso desde su experiencia? Mira, está complejo el escenario, porque como bien tú planteas, acá son dos situaciones. Uno es quién va a gobernar, quién va a ser el presidente o presidenta. Lo personal yo prefiero que sea una presidenta, que sea la candidata Janet Jara, digamos, ¿no? Pero es fundamental quién va a gobernar, pero también es fundamental quién van a legislar. Porque efectivamente, independiente que yo soy muy crítico del actual gobierno, yo voté por este gobierno, pero sí, claro. pero me ha decepcionado mucho, digamos, ¿no? Yo entiendo que parte del incumplimiento, o algunos de los incumplimientos de este gobierno tiene que ver justamente que no tiene mayoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria es de oposición. Eso hay que reconocerlo, y eso ha significado que algunos de los proyectos de ley que ha querido hacer este gobierno no se han podido materializar o ha tenido que transar porque hay una mayoría parlamentaria adversa. Por eso que es importante que no solamente quien gobierna, sino también quienes son los que aparecen en el Congreso. Pero también, y quiero ser súper claro, también hay otras medidas que ha implementado este gobierno que no tiene por qué echarle la culpa a ser una minoría en el Parlamento, sino que ha sido única y exclusiva. Son iniciativas de este gobierno que, a nuestro modo de ver, no respetan los compromisos que tienen con los trabajadores y las trabajadoras, digamos, ¿no? Este mismo proyecto del SIL, de modificar el subsidio de incapacidad laboral, digamos, eso, claro, él le echa la culpa al gobierno, a compromiso, pero nadie lo obligó a tratar de eliminar
la licencia en términos de incorporar periodos de carencia, digamos, que no están hoy en día para el sector público, y otros compromisos que no ha hecho, digamos, en términos de legislar en función de la confianza legítima, ya que con el cambio de Contralora se cuestionó, se ha cuestionado, etcétera, el tema de la confianza legítima. Entonces, y muchos otros compromisos que el gobierno, pudiendo hacerlo, y que no tiene por qué echarle la culpa al Parlamento, no lo hace, digamos. Bueno, así que... hay una deuda ahí. Claro, hay una deuda grande. Sí. Este gobierno se va a ir con una deuda importante respecto a los trabajadores, y específicamente a los trabajadores públicos, que yo creo que hemos sido en general bastante leales con este gobierno, digamos, ¿no? Nosotros en general, yo no solamente digo como ANEF, sino que en general el mundo del trabajo, digamos, se movilizó mayoritariamente para que este gobierno llegara a la moneda, entonces el presidente llegara a la moneda, entonces yo creo que hay una gran decepción. En el sector privado no pasa eso, en el sector privado si te echan te pagan el tiro. Claro. Entonces no es que seamos privilegiados, no somos privilegiados, este es un trabajo bonito, un trabajo importante el ser funcionario público, pero también tiene sus complicaciones, como el hecho de que la gran mayoría hoy en día somos o contrata o honorario. Claro. La minoría es planta. Y cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, exactamente. Claro. Bueno, ya vamos finalizando nuestra entrevista. Quisiera que quizá usted pudiese darle algún mensaje a toda la gente que la va a ver de Erika Magallanes. ¿Cómo se puede contactar con usted? ¿Algún correo electrónico? Teléfono no, porque es muy privado, pero algún correo para que lo ubiquen de una asociación. Oye, necesitamos que Patricio venga a apoyarnos. Sí, mira, bueno, mi correo, si bien tenemos un correo de ANEF, mi correo el que más uso es patolama@gmail.com. Patolama, todo junto, @gmail.com. Obviamente también está la posibilidad de contactarme en la ANEF. Ustedes saben que nosotros estamos disponibles en la ANEF para apoyar, acompañar, orientar a todas las asociaciones y dirigentes, incluso asociados, que aunque no sean dirigentes, respecto a situaciones de menoscabo laboral, de situaciones de conflicto que requieren movilización, que requieren nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra presencia, para poder apoyarlos en sus procesos de movilización y lucha reivindicativa. Y nos pueden contactar en patolama@gmail.com o en la ANEF. Ustedes saben que ahí estaremos siempre y estamos siempre disponibles para atenderlo, para escucharlo, para acompañarlo, para ir a los lugares que ustedes necesiten que estemos. Eso. Patricio Lamas, muchas gracias por haber estado con nosotros pues el día de hoy. Y por supuesto los micrófonos de la live siempre abierta de ANEF Radio para ver si es que nos trae más temas, pues, más asociaciones que están con problemas para darlas a conocer, porque yo creo que esa es la función nuestra. ¿Ah? Así es. Y gracias por la entrevista de ayer de los compañeros del INCU, que están dando una pelea sumamente grande, los compañeros y compañeras del INCU, no solamente por la estabilidad laboral de un grupo importante de trabajadores que están viendo en peligro su fuente laboral, sino también por todo lo que son las políticas de juventud que realiza el Instituto Nacional de la Juventud, y que no ha sido valorado ni por este gobierno ni por el Parlamento. Así es una pelea muy grande por la supervivencia del Instituto de la Juventud y de sus políticas públicas. Sí, es muy importante. Los jóvenes son muy importantes. Nuestro futuro, pues. Patricio Lamas, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación, Harold. Bien, y con todos ustedes, por supuesto, nos reencontramos en una próxima oportunidad acá en ANEF Radio, la radio del sindicalismo público.